Buenas noches a toda la comunidad. Quisiera contarles mi historia. Mi nombre es Samuel. Soy transportista y me dedico a esto desde hace 12 años. He trabajado para empresas y también de forma independiente, siendo esta última mi manera favorita de trabajar, ya que no dependo de nadie. Me compré un camión con mucho esfuerzo, que mantengo y conservo como si fuera un tesoro, y es que verdaderamente lo es, ya que gracias a este camión puedo llevar comida a mi familia. En todo este tiempo me han sucedido muchas cosas, muchas de ellas bastante tenebrosas, pero no tanto vinculadas con lo paranormal, sino con cuestiones de robos, intentos de secuestro, etc. Pero sí me ha ocurrido algo realmente muy inquietante, y todo ocurrió hace algunos meses atrás. Yo habitualmente llevo todo tipo de carga, excepto la refrigerada, porque no tengo la habilidad necesaria. Excepto eso hago de todo, desde mudanzas, traslado de mercancías y cualquier otra cosa que deseen transportar. Un día recibí una llamada de un señor que me dijo que debía trasladar unos objetos hacia un museo local. Para eso, debía ir a buscar los objetos personalmente a una casa que quedaba a unos 20 kilómetros de la ciudad, todo campo adentro. Acepté el ofrecimiento del trabajo, pues parecía bastante sencillo. Además, la paga era bastante buena. Fui a recoger aquellos objetos esa misma tarde. Recuerdo que el día estaba gris y por momentos llovía. Caía una fina capa de llovizna constantemente que empañaba los vidrios del parabrisas y convertía la carretera en algo vivo y brillante. Para llegar a aquella casa debía transitar por varios tramos de caminos secundarios que no estaban asfaltados. Eran de tierra apisonada. Me llevó alrededor de una hora llegar al lugar en cuestión. Se trataba de una casa de un estilo bastante imponente, aunque muy venida a menos. Tenía tejados grises y una gran chimenea que se elevaba hacia el cielo. Los ventanales eran inmensos, del estilo de las iglesias. En el porche había varias estatuas de ángeles y una gran fuente que decoraba el inmenso, aunque descuidado, jardín. Supe que se trataba de una vieja mansión. Yo jamás la había visto ni había escuchado hablar de ella, pero no me extrañó porque después de todo, en aquel lugar había muchas casas de ese estilo, ya que antiguamente había sido un lugar de residencia de ricos, pero ahora casi todo estaba en estado de abandono y la gente de dinero se había marchado a otro lugar. En aquella casa me estaba esperando un hombre de unos 50 años, que había llegado en un coche bastante lujoso. Parecía muy impaciente y fumaba un cigarro tras otro. Yo me bajé del camión y me presenté extendiéndole la mano, pero este hombre ni siquiera me la estrechó. Parecía realmente muy apresurado. Me dijo de una manera nerviosa que las cosas que debía llevarse estaban allá en el vestíbulo, y me dijo que tuviera cuidado porque eran bastante frágiles y además estaban envueltas en cajas. Me condujo al interior de la vivienda, donde constaté que había una pila de cajas en el centro de una habitación vacía. Vi que aquella habitación era casi tan grande como mi propia casa. Había una gran chimenea y una impresionante lámpara de araña colgada en el centro de la habitación. Más allá de eso, el lugar estaba vacío y solo quedaba un viejo mueble en un rincón. Yo le pregunté admirado si todo eso era suyo. Me dijo que sí, que a partir de ahora todo esto era suyo. Lo dijo distraído mientras enviaba un mensaje que le había llegado por el celular. Dijo que su abuelo había fallecido hace solo unos días y desde entonces estaban vendiendo todo. Pensaban demoler la casa para construir un complejo de edificios. A mí me pareció que demoler aquella imponente mansión era una verdadera lástima, un despropósito. Pero por supuesto no dije nada. Me limité a cargar las cajas dentro del camión, teniendo cuidado con no golpearlas demasiado. Le pregunté al hombre qué era lo que había allí adentro, pero él hizo una seña despectiva con la mano. Me dijo que solo eran chucherías para un museo que las quería y que se las había comprado a un buen precio, y considerando que estaba por tirarlas a la basura,
Era un gran negocio para él. Yo terminé de cargar las cajas. Me despedí de aquel hombre y me fui. Pero antes, eché una última ojeada hacia la mansión. Aún en su decadencia, era muy hermosa. Ese tipo de casas ya no se construyen. Y pensé que muy pronto sería reemplazada por una aburrida construcción de edificios. Y me dije a mí mismo que el mundo se estaba yendo al diablo. De todas formas, el asunto no era de mi incumbencia. Así que simplemente continué con mi trabajo. Me esperaba otra hora hasta llegar al museo. Debía concentrarme en el camino porque, debido a la llovizna, la tierra se había humedecido y había formado una superficie bastante resbalosa. Conduje por espacio de unos 10 a 15 minutos. Para distraerme, había puesto la radio. Escuchaba música country, que es mi música favorita. En una de las pausas entre canción y canción, creí escuchar un leve golpeteo. Bajé el volumen de la radio y agudicé el oído mientras seguía conduciendo. Al rato, el golpeteo volvió a escucharse. En ese momento yo transitaba por una región bastante selvática y silenciosa. En realidad no era una selva, sino un monte virgen, pero la forma en que habían crecido los árboles era impresionante, unos junto a otros formando túneles de ramas y hojas, así que el lugar era bastante oscuro, y eso a pesar de que todavía no había atardecido. En ese momento volví a escuchar ese ruido. Era como si alguien estuviera golpeando con sus puños el interior de la caja. Yo aparqué el camión a un costado del camino y detuve el motor. En ese momento pensé en algo que me había ocurrido hace algunos años atrás. Yo había cargado con unas cuantas cajas de vino por pedido de una bodega, y durante un traslado comencé a sentir ruidos. Cuando fui a ver dentro de la caja y abrí la puerta, vi a un entrometido mapache que se había colado. Este se abalanzó y me atacó. Había entrado sin que yo me diera cuenta y había quedado encerrado. Pensé en esto y concluí que podía haber sucedido algo similar, pero tal vez quizás hubiera sido un gato o un perro encerrado dentro de la caja. Podría ser cualquier otro animal, tal vez uno peligroso, ya que era una zona de bosques y en ese lugar hay zorros y lagartos bastante agresivos, por lo que recogí una barra de hierro que guardo debajo de los asientos como defensa personal. Me bajé del camión y caminé hacia la parte trasera. Abrí el contenedor despacio, cuidando de que nada me saltara encima como la ocasión del mapache, pero no salió nada de adentro. Así que me subí al contenedor para inspeccionar más detenidamente. Busqué entre las cajas y debajo. No había nada que me llamara la atención. Todo esto era bastante raro. Así que volví a bajarme. Cerré la puerta y regresé a la cabina. Ignoré el problema y comencé a marchar de nuevo. Algunos kilómetros después, algo me llamó la atención en la carretera. Se trataba de un hombre vestido de una forma bastante extraña. Tenía un traje como si viniera de una fiesta o de un acontecimiento elegante. Me hizo señas para que se detuviera, y yo, sin pensarlo 2 veces, paré el camión. El hombre se subió y me agradeció el gesto. Dijo que iba al casamiento de su hermana, que quedaba en una iglesia de la ciudad, pero su conversación me pareció extraña. Después de todo, sé que en aquellos lugares vive mucha gente apartada del resto de la sociedad, pero no poseen vehículo propio y viven como en los viejos tiempos. Reanudé la marcha. Percibí que el anciano olía de una manera extraña. Era como si fuera naftalina. Sin dudas, ese olor venía de su traje. No era un olor, después de todo, desagradable, así que no me molestó. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Juan Carlos. Yo también me presenté y le dije que esperaba que llegara el casamiento de su hermana a tiempo. El hombre asintió y luego cerró los ojos. Pareció dormirse. Se quedó muy quieto en su asiento. Yo llegué a la conclusión de que quizás estaba muy cansado, por lo que no volví a hablarle. Algunos kilómetros después, vi algo todavía más extraño. Se trataba de un caballo que estaba caminando a un costado del camino. Era un caballo muy pero muy bien cuidado.
Tenía el pelaje lustroso, pero lo que más me llamó la atención fue que parecía haberse escapado de algún lugar, porque aún tenía la montura. Reprimí el deseo de frenar y ver si su dueño estaba cerca o no. Después de todo, en aquel lugar podía haber muchos caballos, aunque aquel representaba un peligro para los conductores, ya que podría cruzarse y ser atropellado. Así que seguí conduciendo y no me detuve. Por el retrovisor vi que el caballo ni siquiera me miraba. Se detuvo para pastar y luego hizo algo que me llamó la atención. Se paró en dos patas. Es como si hubiese visto algo aterrador. Y luego se perdió entre los árboles del monte. Aquello se estaba poniendo extraño, pero lo peor era que solo era una sensación, ya que realmente no había visto nada del otro mundo. Pero algo dentro de mí me decían que esas visiones no eran para nada normales, que había algo muy raro en ellas. Más adelante en el camino había una curva bastante pronunciada. Cuando la tomé, me encontré con una niña que recogía flores muy cerca del camino. Esa niña debía tener no más de 6 años y vestía una carpazuela azul y botas blancas. No había nadie cerca de ella, pero no parecía perdida, porque estaba muy tranquila recogiendo esas flores. Yo la saludé con un bocinazo, pero la niña no alzó su cabeza. Era como si no me hubiese escuchado. Seguí conduciendo por unos cuantos metros, pero luego lo pensé mejor. Quizás esa niña estaba perdida. El anciano a mi lado se despertó y me preguntó qué ocurría. Yo le expliqué que había una niña allá atrás y que creía que estaba perdida. Por lo tanto, le dije que iba a detenerme y le iba a preguntar dónde estaban sus padres. Así que me bajé del camión y caminé hacia la niña. Ella siguió recogiendo sus flores tranquilamente. Ni siquiera pareció atemorizarse frente a mi presencia. Le pregunté si se encontraba bien y dónde estaban sus padres. Ella tarareaba una canción por lo bajo mientras recogía sus flores. Al cabo de unos segundos, me miró fijamente y se encogió de hombros. Me dijo que no lo sabía, que creía que estaban trabajando. Le pregunté incrédulo si estaba sola y cuántos años tenía. Ella me dijo que el mes pasado había cumplido 7 años. Le pregunté si sabía dónde estaba su casa, y la niña me señaló hacia un lugar en el monte por donde yo había venido. Dijo que creía que estaba por allá. Le pregunté si estaba perdida, pero ella me dijo que creía que no. Entonces yo le pregunté si quería que la llevara a su casa, pero ella dijo que no de manera firme. Dijo que sus padres la habían enseñado que no debía subirse a ningún automóvil de extraños. Y yo le dije que tenía razón. Sin embargo, le dije que solo quería asegurarme de que no estuviera perdida. Y ella insistió en que no lo estaba. Dijo que solo estaba recogiendo flores. Terminé por aceptar su explicación, ya que la niña parecía muy tranquila y sabía lo que estaba haciendo. De todas formas, pensé en llamar a la policía para informar sobre lo que había visto. Cuando regresé a la cabina del camión, me sorprendí al ver que el anciano ya no estaba. Lo busqué en los alrededores y lo llamé en voz alta, pero no encontré nada. Y cuando miré hacia donde estaba la niña, esta también había desaparecido. ¿Pero dónde demonios se habían metido? Los busqué por varios minutos en los alrededores. E incluso me adentré a los montes que quedaban por los lados de la carretera, pero no encontré rastro de ellos. Rendido, decidí volver a mi camión y seguir conduciendo. Estaba convencido de que estaba viviendo una situación muy particular. Algunos minutos después, llegué a la carretera principal y de allí me dirigí directamente a la dirección del museo. Ahí me estaba esperando su director. «Por fin», dijo el hombre muy ansioso. Dijo que llevara los objetos a la parte de atrás. Dijo que lo que yo acababa de trasladar era muy valioso para ellos y que tenía una gran historia detrás. Dijo que era el colmo que el nieto pensaba arrojarlos a la basura, que era un ignorante. Yo tenía mucha curiosidad, así que le pregunté qué era lo que había transportado.
El hombre asintió y me dijo que dejara los objetos por ahí y que abriéramos las cajas juntos. Luego de hacer lo que me había indicado, comenzó a abrir la caja. Primero sacó unos libros bastante viejos. Me estaba explicando que eran muy valiosos porque eran incunables. Luego me mostró unos candelabros que eran de los tiempos coloniales. Y finalmente comenzó a sacar unos cuadros. Dijo que para él eso era lo más valioso. Fueron pintadas por Nazareno Riestra, un artista local con mucho talento, que había muerto hace ya 40 años. Él se dedicaba a pintar retratos de la gente rica. Me dijo que mirara con atención la belleza de aquellas pinturas, y al verlas, yo retrocedí bastante impresionado, ya que en una de esas pinturas estaba el anciano de traje que yo había llevado, y en la otra, una niña de caperuza azul y botas blancas recogiendo flores. También había una pintura de un caballo. Con una voz temblorosa, le pregunté quiénes eran todos ellos, y el director del museo negó con la cabeza. Me dijo que lamentablemente aún no conocía sus identidades, pero que estaba seguro de que vivieron en la mansión a la que yo había acabado de visitar. Dijo que seguramente habían sido familiares de la persona fallecida, y en cuanto al caballo, seguro era uno de los favoritos de los dueños, así que habían decidido retratarlos para la posteridad. Por más que miraba una y otra vez, no podía dejar de convencerme de que esos personajes eran los que yo había visto en la carretera. El mismo anciano de traje y la misma niña de caperuza azul, y también el mismo caballo. Sin embargo, no le dije nada al director del museo. Fue algo que guardé para mí durante mucho tiempo, hasta ahora, donde me encuentro confesando esta historia para ustedes. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Fede. Necesito contar mi historia para que la escuchen y me digan qué les parece. ¿Realmente lo que sucedió pudo ser factible? ¿O simplemente imaginé todo? ¿O fui víctima de alguien que me asustó y me estafó? Me dedico a transportar mercadería a lo largo de todo el país. Soy trailero de profesión, y como los viajes generalmente son muy largos, paso muchas horas en soledad. Muchas veces recojo a personas haciendo autostop. Así puedo conversar un poco y distraerme, y así sacarme del aburrimiento. Estos autoestopistas sé que tienen mala fama, pero créanme que en todos estos años he llevado alrededor de 100 personas o más, y con ninguna he tenido inconveniente. Por lo general, son jóvenes mochileros que van recorriendo el país de un lado a otro. Tienen ideales al estilo hippie, aunque no siempre. Y muchos simplemente son aventureros que no tienen suficiente dinero para comprarse un pasaje de avión o de ómnibus. Lo que muchas veces los caracteriza es que son personas bastante interesantes. Tienen muchas cosas para contar, porque después de todo, una persona que va de un lado a otro conociendo gente nueva, siempre tiene muchas anécdotas interesantes. La noche que ocurrió esto, yo acababa de salir de una gasolinera y me encontré con un joven que estaba haciendo autostop cerca de la entrada. Le pregunté a dónde iba y ella me dijo que no tenía destino, que simplemente estaba yendo de acá para allá y parando en los lugares que más le interesaban. Esto me llamó bastante la atención. La subí al camión y le pregunté si no tenía miedo por ser una chica solitaria, pero ella me dijo que, por lo general, los hombres eran respetuosos y que ella siempre tenía un sexto sentido, así que podía darse cuenta si alguien tenía buenas intenciones o no. Entonces, cuando se encontraba con estas personas que le causaban mala espina, simplemente se alejaba de ellas y evitaba problemas. Yo me sentía bastante a gusto hablando con ella. Me recordaba mucho a mi hija. Calculé que más o menos tenían la misma edad. Si bien a mi hija nunca la autoricé para realizar este tipo de cosas, ella siempre quiso hacer algo así.
Siempre me decía que su idea era viajar de mochilera y perderse entre los caminos de México. Yo, por supuesto, no la autoricé. Temía por su seguridad. Con el tiempo a mi hija se le olvidó aquella loca idea. Por fortuna para mí, el entusiasmo y energía de aquella mochilera me recordaba mucho al de mi hija. Su risa era muy estridente. Sin embargo, al cabo de un tiempo, esta chica que se llamaba Josefina se fue poniendo más seria y callada cada vez más. Le continué hablando, pero ella ya no me respondía. Pensé que se había cansado o que simplemente quería descansar, así que no volví a hacerle más preguntas. Puse la radio para que no hubiera tanto silencio. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Josefina me sorprendió al decir que ella conocía todos mis secretos. ¿Qué? ¿Qué había dicho? ¿Mis secretos? Yo la miré incómodo durante unos segundos. Al contemplarla mejor, me di cuenta que tenía unos colgantes bastante extraños, con símbolos que parecían esotéricos. En ese momento pensé que podía tratarse de esas Wiccas, esas jóvenes que se dedican a la magia y adoran a entidades paganas que se ocultan en el bosque. Yo, en ese entonces, estaba convencido de que solo era una moda entre jóvenes. Nunca les había prestado atención, pero sabía que muchas de esas mujeres creían de verdad que tenían poderes adivinatorios, que podían leer las mentes y cosas por el estilo, aunque por lo general era solo una farsa. Así que yo le pregunté de modo irónico que si de verdad conocía mis secretos, que me dijera uno. Pero me dijo que no me iba a decir porque luego me iba a enojar. Así que le propuse un trato. Le dije que no me iba a enojar y aceptaría la verdad si es que realmente es cierta. Luego me dijo unas palabras que no esperé. Me dijo que había engañado a mi mujer y de inmediato un escalofrío me recorrió la espalda. Y esto era porque era cierto. Lastimosamente era cierto. Yo había engañado a mi mujer en varias ocasiones en estos viajes interminables. Una vez había sido con una camarera de un restaurante de paso y otra con una prepago. No estoy orgulloso de lo que hice, ni tampoco tengo justificativos. Pensé hasta ese entonces que solo yo conocía ese horrible secreto. La chica Josefina se rió entre dientes y lo hizo sin humor. Luego me dijo que había conocido todos mis secretos y que por eso había dejado de hablarme, porque había visto dentro de mi alma, y lo que había visto no le gustó demasiado, pero dijo que estaba siendo honesta conmigo. Yo quedé en silencio durante unos segundos. Sus palabras me habían dejado completamente choqueado. Tragué saliva y le pregunté cómo era que sabía de eso. Luego me dijo que ella podía ver el alma de las personas, podía verlas en su aura. Es un don que tenía desde niña. Me explicó que hay auras que son brillantes y luminosas, y otras que son bastante oscuras, y que era por eso que siempre le iba bien haciendo autostop. Cuando una persona traía malas intenciones, la rodeaba una sombra oscura que ella podía identificar de inmediato, y entonces se alejaba. En ese momento le dije que cómo se había subido a mi camión si creía que tenía tantos secretos oscuros. Le pregunté por qué había decidido confiar en mí, y me dijo que mi aura era bastante especial, que era muy bueno escondiendo secretos, que era bastante hábil y astuto, y la había logrado engañar durante unos minutos. Mi corazón latía cada vez más rápido. Se me había secado la boca. Miré a la chica de reojo y supe que ella también estaba bastante intranquila. Entonces yo le pregunté que si no creía que yo le iba a hacer daño. Pero después de pensarlo unos segundos, ella me dijo que no, que yo no era violento, pero que yo guardaba muchas cosas oscuras. Yo estaba intrigado. No creía del todo en lo que esta chica me estaba diciendo. Tal vez solamente me estaba jugando una broma, o simplemente había adivinado por suerte. Pero lo que dijo me dejó sorprendido. Me dijo que yo había dejado a mi madre en un asilo, pese a que ella me imploró
que quería morir en su casa. Me dijo que lo hice porque yo no quería afrontar los gastos y el tiempo que eso llevaría. Así que había decidido simplemente abandonarla en el asilo. Y luego de eso, ella había muerto de pena moral algunos días después. Desde entonces me dijo que yo cargaba con el peso de la culpa y la recordaba cada día. Me dijo que recordaba todas las mañanas la forma en que ella había llorado y me había implorado. Su rostro de tristeza muerto sobre la cama del asilo. Es algo que no me dejaba en paz. Al escuchar sus palabras, que horriblemente eran ciertas, unas lágrimas ardientes y de dolor rodaron por mis mejillas. La chica tenía razón. Todo eso había ocurrido realmente. Yo aferré el volante con fuerza, apreté los dientes y admití entre lágrimas que era cierto, que todos los días pensaba en mi madre, que yo sabía que la había tratado con total injusticia, que ella me había cuidado durante una gran parte de mi vida, y cuando ella realmente más me necesitó, yo la abandoné como un muñeco de trapo viejo. Me dijo que lamentaba mucho lo que le pasó a mi madre. En ese momento ella no parecía conmoverse con mis lágrimas. Me dijo que había hecho otras cosas malas. Lo sé y es cierto, pero que ella no iba a seguir torturándome con ello. Solo me dijo que quería que supiera que ya no le caía bien. Y si bien estaba agradecida por el aventón, entendía perfectamente si quería que me bajara aquí mismo. Yo lo pensé durante unos segundos, y era cierto. Junto con el dolor y la sorpresa, también sentía algo de ira hacia esa chica que estaba revelando mis peores comportamientos del pasado. Por otro lado, no podía culparla a ella. Ella solo estaba diciendo verdades que eran grandes como una casa, que me incomodaban y me producían mucho dolor, pero que no podía ocultarlas aunque lo quisiera. Al cabo de unos momentos le dije que no, que la iba a llevar hasta donde ella quisiera, y luego de respirar un poco, le dije que no le guardaba rencor, que solo estaba realmente sorprendido de que tuviera un talento así. La chica no dijo nada más, solo suspiró y miró hacia adelante a algún lugar en el horizonte a través del parabrisas. Estiró las piernas y se acomodó sobre el asiento, como si finalmente hubiese decidido relajarse. No volvimos a hablar durante todo el trayecto. Yo repasaba una y otra vez mis pecados. La vez que había engañado a mi mujer y aquella ocasión en que decidí enviar a mi madre a un asilo de ancianos. Así se hizo la medianoche. Llegamos a un pueblo y la chica dijo que la dejase allí, que sentía que algo la estaba esperando en ese lugar. Sentí durante unos segundos mucha envidia por su vida. Ella iba de un lado a otro despreocupada, dejándose guiar por sus instintos que, por otro lado, yo ya sabía que eran infalibles. Frené el camión y permití que la chica se bajara, y en ese momento le dije que esperara. La chica se dio la vuelta algo impaciente, y yo le pregunté con un poco de esperanza y miedo que qué más había visto de mí, que si en algún momento iba a mejorar mi vida, que si después de esto iba a ser un mejor hombre a partir de ahora. La chica me examinó durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Me dijo que lo sentía, que no podía ver esas cosas, no podía ver el futuro, solo podía decirme que todas mis penurias eran el resultado de mis decisiones. Y me dijo que si mi vida iba a cambiar a partir de ahora, dependía de la voluntad que tenía para hacerlo. Con eso se dio vuelta atrás, se despidió y se alejó rumbo al pueblo. Yo arranqué el camión y me fui. Todavía estaba incrédulo por lo que acababa de escuchar. A día de hoy, todavía sigo pensando en ella. Y si ella realmente podía leer los secretos de otras personas. Debo decir que aquella experiencia cambió mi vida por completo. Me tomó largas semanas pensar y repensar
en todas las cosas malas que había hecho en el pasado, y una a una traté de irlas remediando como pude. Por ejemplo, a partir de ese día fui un mejor esposo para mi mujer. Nunca la volví a engañar y le confesé a un padre todos mis pecados, incluyendo el pecado más grande de mi vida, haber abandonado a mi madre. Ha sido bastante difícil, pero realmente agradezco el momento en el que me encontré con esa chica y espero tal vez en un futuro volverla a recoger de nuevo algún día en la carretera.